Gloria a Dios. Aleluya. Damos gracias al Señor en esta poderosa tarde. Gracias a todos ustedes, gloria al Señor, que están en sintonía. Bendecimos a cada uno de ustedes de una manera muy especial. Gracias de antemano, amén, por todos aquellos que van a estar conectados viendo esta transmisión. Y en lo que nosotros compartimos en los próximos por lo menos 30-35 minutos, gloria al Señor, el tema y el tópico de hoy. Amén. Así que no se nos vaya, venimos en breve, que hoy vamos a tocar sobre el ministerio del evangelista. No se nos vaya, quédense ahí, que regresamos. Amén. Bien, Dios le bendiga a cada uno en esta hora. Gloria al Señor. Nuevamente, gracias a cada uno de ustedes por estar en sintonía aquí con nosotros. Hoy nosotros vamos a tocar, gloria al Señor, sobre el ministerio del evangelista. 7 funciones esenciales que debe de hacer un evangelista. Ayer, gloria al Señor, para los que estuvieron conectados, y si no, le encarezco que vayan y consigan el video de la cual tocamos ayer sobre las 7 funciones del profeta. ¿Por qué yo he escogido hablar sobre estos temas de los ministerios? Bueno, principalmente para que la iglesia e incluso aquellos que ocupan estos ministerios puedan entender a capacidad, conforme a la Biblia, lo que verdaderamente nosotros debemos de hacer y cuáles son las funciones esenciales. Amén. Para que verdaderamente podamos nosotros distinguir, amén, quienes son verdaderos obreros de Dios. Amén. Entendiendo que estas funciones y estas características en la vida de aquellos que son llamados para dicho ministerio, ¿verdad? Pues que puedan cumplirlo conforme a lo bíblico y no conforme al criterio, conforme a las cualidades, amén, de los hombres. Amén. ¿Por qué? Porque estos ministerios no se pueden ver como una posición, amén, secular que alcanzamos cuando estamos trabajando. ¿Ve? O sea, existe este pensar cuando se trata del ámbito de trabajo, amén, que tú vas subiendo la escalera de lo que es la labor, amén. Y en una compañía puede prestarse para que tú puedas aspirar ciertas posiciones, pero en las cosas de Dios y cuando se trata de un ministerio o en este caso un llamado específico a trabajar en una función ministerial, nosotros no podemos ver como algo que nosotros mismos podemos aspirar o perseguir. Con esto no quiero decir que no sean buenos deseos o que la persona tenga buenas intenciones de querer ser X o Y llamado o ministerio, sino más bien que esto no se puede dejar descansar a la mera persecución de lo que es el capricho y los buenos deseos y las buenas intenciones, sino más bien que nosotros queremos, conforme a la Biblia, entender, amén, quiénes son estas personas. Ayer hablamos de qué es un profeta y cuáles son sus funciones. Hoy vamos a estar hablando un poco sobre lo que es la función y el ministerio del evangelista. Vamos rápidamente a Isaías capítulo 52, verso 7, que es donde vamos a utilizar nuestra base bíblica como fundamento. Amén. Y dice así la Sagrada Escritura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien,
del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Ese fue Isaías 52, verso 7. ¿Okay? Así que evangelista, el término o la etimología del significado de evangelista, se deriva del griego que significa eugelistes y significa un mensajero o un proclamador de las gratas nuevas. ¿Okay? Esto indica que los evangelistas terminan siendo mensajeros de las buenas noticias del reino. Y eso es importante tenerlo en mente porque vamos a estar hablando, amén, un poquito más sobre esa noticia. Esto no se trata de lo que hoy en día se está viendo en muchos de los llamados evangelistas. Amén. Si lo que tú estás proclamando no encierra las buenas nuevas, tu mensaje no es uno evangelístico y es posible que tu llamado tampoco lo sea. ¿Ven? Ahora, quiero hacer mención también porque ciertamente nosotros junto con este llamado del evangelista podríamos estar hablando del pastor y del maestro. Porque vamos a ver en la Biblia, amén, que un evangelista también era un pastor y también era un maestro. Eso lo vimos en la vida de Timoteo. Pero yo no quiero tratar de aglomerar de alguna manera estos ministerios. Quiero tocarlos individualmente porque yo creo que son importantes. Pero que queda claro que un evangelista puede ser también un pastor y un maestro. Como que un pastor puede ser evangelista y un maestro. Amén. Pero eso lo vamos a separar. Amén. Pero sabemos que quería hacer esa mención. Que sí es cierto que un pastor puede incluso ocupar todos los 5 ministerios. A mí me ha tocado hacerlo. Amén. Gloria al Señor. Pero hoy vamos a concentrarnos en las 7 funciones de un evangelista. ¿Estamos preparados? Amén. Número 1. La primera función de un evangelista y lo que un evangelista debe verdaderamente saber es lo siguiente, que debe de estar lleno del Espíritu Santo. Veamos lo que dice la primera parte de Isaías capítulo 61, verso 1. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Nosotros sabemos que Jesucristo en la perícopa que constantemente se acostumbraban, amén, en los templos, Él abrió para darle auge y comienzo a su ministerio. Él abrió en Isaías 61 precisamente y comenzó a leer este mismo verso. ¿Ven? Y sabemos que lo hizo con el propósito de darle indicaciones bajo qué cobertura él estaba siendo, amén, gobernado. Y la cobertura era el poder del Espíritu Santo, o sea, el ungimiento. Él dijo, porque el Señor me ungió. ¿Ven? Así que el evangelista tiene que entender que tiene que ser uno que esté lleno del Espíritu Santo. El problema de hoy en día es que muchos evangelistas están llenos de cualquier otra cosa menos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando tú estás lleno de Él, tú estás dando a entender que lo que va a suceder después de eso, todo lo que tú vayas a decir, todo lo que vayas a pensar, todo lo que vayas a manifestar, tiene que ser manifestado por ese poder que te gobierna, por ese poder que te está verdaderamente arropando. Hechos capítulo 1, verso 8 dice lo siguiente, Jesús hablándole a los discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el ¿qué? El Espíritu Santo. Y me seréis ¿qué? Testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que Jesucristo mismo comisionó no tan solamente a los discípulos, sino que dejó claro que no podían comenzar a hacer la obra evangelística hasta que no haya ocurrido el descenso de ese poder del Espíritu Santo que iba a equivaler a lo que es ser ungido. Ungido. Un mensajero, un evangelista, un proclamador no puede hacer esta función si no es ungido, amén, por el poder del Espíritu Santo. Si no estás lleno del Espíritu Santo, yo te encarezco que no hagas obra de evangelista. Porque la llenura del Espíritu Santo es lo que te va a poder dar toda la capacidad.
y te va a poder verdaderamente empoderar. Es un empoderamiento de por hecho. Escúchenme bien, un evangelista tú no puedes basar tu ministerio única y exclusivamente porque fuiste 4 años al instituto. El instituto no es lo que te da poder. El instituto te da, yo siento la presencia de Dios. El instituto lo que te da es información, pero no te da poder. ¿Ven? Tú tienes que estar revestido de ese poder, tú tienes que estar lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona, no es una cosa. Amén. El Espíritu Santo habitando en ti y empoderándote. Amén. Provoca que ahora tú estés operando ahora bajo ese poder y esa unción. ¿Qué unción? La unción que pudre los yugos. La unción que causa que muchos queden libres. La unción que, amén, que verdaderamente provoca que los corazones de piedra se conviertan en corazones de carne. Vamos a hablar más adelante de eso. Amén. Así que tiene que quedar claro que la primera función de un evangelista es que tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Por favor. Tú no puedes autoproclamarte evangelista simplemente porque tú tienes una credencial. Tú no puedes llamarte evangelista y comenzar la función del evangelista simplemente porque tienes ahora 4 años o 5 años o 6 años de instituto. Tú no puedes autoproclamarte evangelista simplemente porque pareces evangelista o porque te dieron el título de evangelista. Tú tienes que esperar a hacer esa función única y exclusivamente cuando tú sepas que tú hayas estado revestido y lleno del Espíritu Santo. Número 2. La segunda función del ministerio evangelístico es que el evangelista tiene que ser uno que sea enviado. Eso no basta tan solamente con ser ungido. Tú tienes que ser enviado. Amén. ¿Enviado por quién? Por el pastor, por la organización, por el concilio. Puede ser, esa es una manera también de ser enviado. Pero más que eso, vamos a ver lo que nos dice ahora la segunda parte del capítulo 61 de Isaías, verso 1. La segunda parte dice, me ha enviado, ¿quién? Dios, a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. En ningún momento vemos que Jesús, tomando el papel de evangelista, porque sabemos que él ocupó todos los 5 ministerios, pero él también aquí, estamos hablando del término de la función del evangelista, en ningún momento él dice que lo envió Juan Bautista, en ningún momento que dice que a él lo envió los fariseos, los saduceos, ni ninguna organización religiosa. Él hace claro que fue Dios que lo envió. Ok, ahora mira también Romanos capítulo 10, verso 15. Y dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y eso fue del capítulo 52, verso 7 de Isaías que acabamos de leer al principio. Queda claro, mi amado, que aunque sí tu iglesia te puede enviar, amén, como esa cobertura, o el concilio te puede, amén, ungir como evangelista y enviarte como respaldo, y darte una credencial para que tú puedas decir, yo represento esta organización o este ministerio. Lo cierto es que primero que una organización y primero que un hombre, Dios es el que envía. Tú tienes que estar seguro que Dios te ha enviado por Dios. Tenemos que entender que existe hoy una ola creciente de personas que se autoenvían y se autollaman ellos mismos y luego se preguntan por qué hay puertas cerradas y por qué hay fracasos. Tú tienes que estar contundentemente seguro, sin duda alguna, que es Dios quien te envía. Yo entiendo y lo expliqué ayer, que la función del profeta es descubrir los ministerios en las personas, porque eso es parte del crecimiento, amén, del crecimiento y de la edificación de la iglesia. Pero junto con ese señalamiento y ese descubrir que hace
Muchas veces el profeta dentro del pueblo, tú tienes que estar seguro que está lleno, pero luego tú tienes que esperar ese ser enviado. Cristo no movió un dedo hasta que estaba seguro que fue enviado. Por eso vemos a Jesucristo en la Biblia hasta la edad de 12 y no lo vemos más nada hasta que Él, amén, sale a la superficie hasta que tiene la edad de 30 años. Ahí vemos, amén, gloria al Señor, 18 años en anonimato que no sabemos absolutamente nada de Jesucristo. ¿Por qué? Hemos de entender y asumir y especular que Él se estaba educando, que Él estaba siendo procesado, que Él estaba creciendo y madurando en las cosas de Dios. El evangelista tiene que entender que es enviado, pero no es enviado por un hombre. Tiene que ser enviado por Dios y para eso se requiere mucho tiempo. Esto no es de la noche a la mañana. ¿Cómo es posible que hoy en día cualquier persona se autotitula evangelista y ya está predicando en las redes? No ha pasado un proceso de tiempo de escarnio. No ha sido probado en los momentos de debilidad de su fe. No es una persona que verdaderamente tiene testimonio de haber tropezado, ni haber sufrido en el ministerio. Porque tú sufrir antes de tú venir a Cristo, cualquiera. Yo te puedo contar cuentos de guerra, de lo que yo sufrí, de cuántas veces estuve preso, amén, de cuántas veces me persiguieron para matarme. Esos son cuentos de guerra. Pero háblame de tu sufrimiento en el evangelio, lo cual es totalmente distinto. Por eso es importante que desde tu llamado al punto de ser enviado, son dos cosas muy distintas. Amén. Número 3. La función del evangelista es rescatar las almas para Cristo. Lucas capítulo 19, verso 10. Eso es precisamente lo que Cristo dijo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El evangelista tiene que entender que su única función es salvar almas. A ti no se te encarga a estar prometiendo casas, ni carros, ni nada de eso. Tu función es rescatar las almas. ¿Qué es rescatar? Bueno, aquí la palabra rescatar es cuando tú tratas de, amén, salvaguardar o proteger o sacar o extraer a una persona que está en peligro. ¿En peligro de qué? De perder su alma, de perderse, amén, en esta vida y consecuentemente perder su alma en el infierno. Tu función, evangelista, es tú rescatar esas almas. Tú buscar, amén, incorporar todo ese talento y todo ese don que Dios ha depositado en tu vida y dedicarte a rescatar esas almas. De nada te vale de tú decir que tú eres evangelista y tú no estás, amén, ni pescando, ni tan siquiera agarras un catarro. Tu función es rescatar las almas. Quiere decir que tú tienes que entrar en una batalla intensa. Quiere decir que tú te tienes que desgastar completamente para ese ministerio. Quiere decir que tú tienes que estar, tu pasión tiene que ser de tal manera que tú quieras, amén, verdaderamente ver rescatadas esas almas. Así como Cristo, que en muchos de sus discursos, muchas de sus parábolas daba a entender que Él vino precisamente a hacer eso, a buscar, a rescatar, a salvar aquello que se había perdido. De igual manera, tú tienes que tener ese mismo corazón. Vemos en la moneda perdida, lo vemos en la oveja perdida. Vemos que Él constantemente transmitía el mensaje, que Él estaba buscando siempre, amén, encontrar, buscar, salvaguardar, proteger, amén, aquello, amén, gloria al Señor, que estaba fuera de circulación, amén, o estaba en peligro de ser exterminado. Tú tienes que tener esa pasión. Tu pasión, tu enfoque principal es las almas. Y para eso, tú tienes que entonces ubicarte en un lugar donde mayormente están. Cuando Él llamó a Pedro y a otros discípulos y dijo, venid a mí, que ahora los voy a hacer pescadores de hombres, los buscó a ellos específicamente porque se dio de cuenta que ellos tenían
un oficio y era pescar, ¿ok? Ellos tenían un oficio. Quiere decir que Cristo sabía muy bien, amén, lo que era, amén, la dedicación, la paciencia que había detrás de uno dedicarse a la pesca. Eso no era cualquier cosa, no cualquier persona se puede dedicar a pescar. Honestamente, a mí me encanta la pesca, pero no como profesión, porque para profesión tú tienes que estar dispuesto a mojarte, tú tienes que estar dispuesto a oler a agua salada o a pez y a todas esas cosas. Tú tienes que estar dispuesto a dedicar tiempo a escamar el pescado. O sea, todas esas cosas que honestamente requiere paciencia y pasión. Cuando Cristo miró eso en las vidas de esos primeros discípulos, Él dijo, estas son las personas que si yo comienzo a tratar con ellos, yo los puedo lograr hacer pescadores, pero ahora de hombre. Y consecuente, puedo lograr infundir en ellos la pasión de querer ir a rescatar almas para mi reino. Así que, evangelista, tu tercer función es buscar las almas. Amén. Tú no puedes pensar ninguna otra cosa. El evangelista, tú como evangelista, tú no estás para tú creer que tú eres esta estrella de Hollywood. Amén. Tú tienes que salir a buscar las almas. Amén. Gloria al Señor. Esas personas que tienen gran necesidad de buscar de Dios. Número 4. La función del evangelista es recorrer las aldeas y ciudades predicando precisamente el evangelio. Veamos lo que nos dice Hechos capítulo 8, verso 40. Dice, pero Felipe, amén, se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Quiere decir, amados, que usted no puede ser una persona, amén, mezquina cuando se trata de escoger dónde usted va a predicar. Usted no puede ser arbitrario de usted decir, no, aquí no entro, allá sí. No, esto no es así. Si tú eres un llamado verdaderamente de Dios, entonces tú tienes que ir donde Dios te envíe. Mira qué cosa y mira qué curioso, que hay gente que le gusta ir donde están las masas, pero no le gusta donde verdaderamente escasea la palabra. Porque hay personas que no se atreven a meterse en los puntos de droga o en los lugares donde las gangas, amén, o para personas que no me entienden lo que es ganga, pandillas o los pandilleros. ¿Por qué las personas no se meten en esos lugares? ¿Por qué no se meten donde está el droguero? Amén, donde están las prostitutas. Amén, ¿por qué no se meten donde se pasan mucho los mafiosos y los matones? Amén, porque a veces nos gusta a nosotros la comodidad. Pero Dios en ningún momento nos escogió para ahora llamarnos a ciertos lugares. Ahora, yo entiendo que sí es cierto que tú tal vez en particular o específicamente no vas a ir a todos lugares. Por ejemplo, puede ser que en mi vida yo tal vez nunca visite a Israel. Yo tal vez nunca visite a Rusia. Tal vez nunca visite a India o a Pakistán, aunque honestamente me han hecho visita. Ahora mismo a mí me hicieron visita a la India, me hicieron visita a Pakistán y me hicieron visita a África. Todos esos viajes se han de alguna manera posponido por muchas circunstancias, una de ellas siendo el COVID-19. Pero no obstante, gloria al Señor, amén, yo no puedo rehusarme si yo voy a hacer la función de evangelista. Así que quiere decir evangelista, siervo o sierva. Tú tienes que ser una persona que tu función sea que tú prediques la palabra en toda aldea, en toda ciudad, en toda región, no importando dónde sea. Tú no puedes escoger tu lugar, tu destino o tu localización. Porque de lo contrario, serías tú enviándote tú mismo. Tú esperas la voluntad de Dios y tú vas donde está la necesidad. Veamos también Hechos capítulo 15, verso 36, que dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. ¿Ve? Esto era un deseo de parte de Pablo, de que él querer visitar ya los lugares donde él había sembrado la semilla. Amén. Esto no es nada malo, gloria al Señor, porque recuerden, él sembró la semilla haciendo la función de evangelista,
pero ahora quería hacer la función también de apóstol, lo cual vamos a hablar en otro tema. Pero nota que él dijo en todas las aldeas. Él no dijo en las aldeas que nosotros quisimos predicar. Quiere decir que ellos fueron donde fueron enviados, donde el Espíritu Santo los movía. Tú tienes que entender, amado evangelista, que tú tienes que, una de tus funciones es predicar donde Dios te envía y no donde a ti se te antoja. Número 5. La quinta función del evangelista es saber lo siguiente, que tú tienes que soportar las aflicciones de la obra del evangelista. Porque si tú no estás dispuesto a sufrir, este no es tu llamado. Es más, ningún llamado. El hombre o la mujer que no esté dispuesto a sufrir y a soportar las aflicciones de su llamado, por favor, búsquese otro oficio. Porque esto no es para ti. Aquí se sufre. Aquí tú tienes que estar dispuesto a sufrir pérdida. Escuchen bien, porque esto puede causar un poco de pánico en aquellas personas que piensan que esto del evangelio es color de rosa. Tú tienes que estar dispuesto incluso, amén, que se meta el diablo y haga desastre en tu vida. Son cosas que Dios incluso va a permitir y tú y yo nunca la vamos a entender. Pero eso es parte de este juego. Eso es parte del evangelio. Eso es parte de este sufrimiento. Eso es parte de tu llamado. Yo siento la gloria del Señor en esta hora. Tú tienes que soportar las aflicciones de aquel que te ha llamado y te ha tomado como soldado. Porque dice la Biblia que ningún soldado se enreda en las cosas y en los negocios de la vida. Tú tienes que estar presto y dispuesto y disponible a responder a tu llamado en el momento que sea indicado. Pero entender también que ese llamado lleva consigo una plétora de aflicciones que tú tienes que estar dispuesto a soportar. De lo contrario, yo te voy a pedir carecidamente, yo, siendo pastor, abandona cualquier oficio que estás haciendo. Si tú piensas que esta nueva ideología de que cubrir y trabajar un ministerio que no se sufre, te engañaron y estás engañado. Aquí verdaderamente se paga un precio de sufrimiento. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 5 dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Nota que Pablo le estaba hablando a Timoteo siendo un pastor joven, de que él tenía que no tan solamente soportar las aflicciones, pero que tenía que cumplir su también llamado como de evangelista. Quiere decir que Timoteo no tan solamente era pastor, era también evangelista y también debemos de asumir que era maestro porque enseñaba también, amén, la palabra del Señor. Entonces el evangelista tiene que entender, y también esto es igual con todas las demás funciones, pero el evangelista, muy similar también con el llamado del apóstol o misionero, tiene que entender que tiene que estar dispuesto a sufrir. Tú no puedes estar esperando todo el tiempo que te tiren la alfombra roja. Tú no puedes estar esperando los aplausos y los halagos y el reconocimiento de la gente. Tú no puedes creer bajo ninguna circunstancia de que tú siempre vas a tener un corillo, el combo al lado tuyo. Tú no puedes creerte ni tan siquiera por un instante que tú vas siempre a tener gente a tu favor. Cristo se le opuso aún sus propios hermanos. Sus propios hermanos aún no le seguían, no querían creer en él, pensaban que él estaba loco. Amén. Hubieron personas cercanos a él que vieron milagros, que lo abandonaron. Los mismos discípulos en un momento indicado y dado, cuando más lo necesitó el maestro, salieron corriendo, lo dejaron solo. Quiere decir, mi amado, que nosotros no podemos aferrarnos a esta idea de que servirle al Señor en cualquier ámbito de ministerio, esto equivale, amén, aleluya, a grupos, que esto equivale a un respaldo de la gente. Es cuando más te van a abandonar, es cuando más te criticarán, es cuando más te juzgarán, es cuando más te van a señalar, es cuando más gritarán, crucifícale. Pero esta idea de creer de que tú no vas a sufrir,
de que no va a pasar nada, amén, de que simplemente porque eres, amén, saturado con la presencia, de que eres enviado y de que tu función es que de que estás viendo masas de gente venir a Cristo, que tú no vas a pensar, amén, que de alguna manera no van a venir aflicciones. Te equivocas. El diablo es cuando más te va a atacar, porque tú le estás haciendo guerra a él. Tú estás incitando una guerra. Tú estás declarándole a él, gloria al Señor, una guerra infernal, porque tú le estás arrebatando almas, amén, de sus manos. Una alma que tú le quitas al diablo es una que se gana a Dios. Y ese es la verdadera guerra entre Dios y Satanás. Así que tú tienes que entender que si tú verdaderamente has respondido al llamado del evangelista, tú tienes que estar dispuesto y disponible a sufrir las penalidades como un buen soldado. Porque un soldado que se va a la guerra y viene sin un rasguño, yo tengo derecho de decir, ese nunca batalló, ese nunca entró en combate. Quiere decir que tú tienes que venir con las marcas, con las heridas, con esas señales en tu vida de que tú has soportado y que tú has pasado por aflicciones. Porque esa es una de las funciones del evangelista. Número 6. La sexta función del evangelista es que tú puedas llevar a las personas al arrepentimiento para reconciliarse con Dios. ¿Ok? En 2 de Corintios, mira lo que dice en el capítulo 5, verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándonos en cuenta a los hombres los pecados. Y nos encargó, mira esto, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Está hablando en plural. Nos encargó a nosotros, a la iglesia. Pero dentro de la iglesia, esa palabra de reconciliación está también en la función del evangelista. Tu propósito es llevar a las personas a reconciliarse y a que puedan llegar al arrepentimiento para con Dios. Amén. Escuchen esto, amado, porque esto es bien importante. Tú puedes, por medio de la prédica, llevar a las personas al templo. Pero si tú no las llevas lo que es al arrepentimiento y al reconciliamiento con Dios, no se hizo nada. Lo que hiciste fue llamar la atención, pero no crear convicción. Y esto yo lo toqué ayer. Tú tienes que entender que para que tú puedas llevarlos, amén, a las personas al arrepentimiento y a reconciliarse con Dios, tú tienes que hacer la función de llevar esa palabra. Quiere decir que tu palabra o tu comunicado no puede ser uno que esté fuera, amén, de la palabra de Dios. Yo estoy cansado de ver tantos mensajes aguados, tantos mensajes distorsionados, mensajes adulterados, mensajes, mi amado, que no tienen nada que ver con reconciliamiento ni arrepentimiento. Mensajes que lo que tienen que ver nuevamente con cualquier basura, menos con las cosas de Dios. Por eso es que vemos tanta gente que están pintadas en las bancas. No hay cambio, no hay convicción en ellos. Son personas que entran en la iglesia, pero la iglesia no entra en ellos. Son personas que cargan con la palabra, pero la palabra no están siendo efecto en su vida. Son este tipo de personas, amén, gloria al Señor, que tú siembras la semilla, pero como sus corazones no han sido profundizados, no han sido arados suficiente, gloria al Señor, por culpa prácticamente de nosotros como evangelistas. Entonces ellos son los que son de las semillas que caen en el terreno por el camino. ¿Y qué pasa? Estos son las personas que oyen la palabra y la pueden recibir con gozo, pero cuando se van, lo están esperando los demonios, los pájaros, las aves del cielo, y van y arrebatan la poca semilla que tú como evangelista sembraste. ¿Pero por qué? Porque esa semilla, amén, aunque tiene poder de por sí, pero tú tienes que arar el corazón, tú tienes que preparar esa persona. Y la forma que lo hacemos es llevando la palabra de arrepentimiento y de reconciliamiento. ¿Cómo lo hacemos? Primero que nada, tú tienes que lograr llevar a la persona a entender su condición.
muy a menudo el error que se está haciendo hoy es que estamos justificando la condición. Pero no estamos señalando que esa condición, por más que haya excusas y razones, no puede ser justificada. Por ende, tu trabajo es llevar a la conciencia y al corazón de esa persona que su condición es una que lo está alejando de Dios, y por ende tiene que buscar la manera de no tan solamente reconocerlo, pero entonces estar de acuerdo que está mal y que es lo que Dios dice que es pecado. Yo siento la gloria del Señor. Porque tú no puedes lograr convencer a una persona si lo que vas es entonces a ponerle una cherry por encima, después que lo suaviza, después que lo limpia. No, tú tienes que confrontar y tú tienes que dejar de entender. Esto es lo que dice la Biblia. Olvídate de lo que dice el mundo. Olvídate de lo que dice el gobierno. Olvídate de lo que dice la opinión popular. Vamos a ver lo que dice Dios. Vamos a ver lo que dice su palabra. Si la palabra dice que es pecado, acéptalo. Entonces lo reconoces y entonces esa palabra comienza a trabajar en el corazón y ya tú has preparado y arado ese corazón, y ahí entonces la semilla podrá hacer su función. O sea, entonces quiere decir, amado, que tu función número 6, evangelista, es que tú puedas llevar ese mensaje, esa palabra de no tan solamente de arrepentimiento, pero también de reconciliamiento, de que tú puedas unir las dos partes. ¿Cuáles dos partes? La persona que es el ofensor y Dios que busca juicio por las ofensas cometidas, por las leyes quebrantadas. Y tú buscas enmendar esa relación. Tú buscas que el hombre y Dios ahora entren en amistad. Tú buscas que entre el hombre y Dios ahora haya una relación, amén, como de padre con un hijo. Tú buscas que ahora esa relación entre el hombre y Dios sea una, gloria al Señor, donde se pueda apreciar el Creador, amén, gloria al Señor, aleluya, con la creación, amén. Eso es importante. Y por último, número 7, para terminar. La función del evangelista es una que debe tener señales que le siguen para confirmar la palabra que está llevando. Hechos capítulo 6, verso 8 dice así: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Ok? Quiere decir, mi amado, ahora, yo entiendo, amén, que casi esto puede ser que no sea todo el tiempo. Pero tú no me puedes decir a mí que no pueden haber señales que te sigan. Porque el Marcos claramente dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Tú tienes que poder, por lo menos, tener poder para echar fuera, aunque sea un pichoncito. No puede ser que tú no tengas señal en lo absoluto. No puede ser que si tú eres evangelista o cualquier otro tipo de función y ministerio, que no haya una señal que te acompaña. Recuerda que además del llamado, que es una señal, como hablamos ayer sobre el profeta y la profecía, que es una señal, pero también tiene que haber unas señales evidentes. Tiene que haber sanidad de algún tipo, no importa cuál sea. Tiene que haber algún tipo de milagro, amén, efectuado. Eso puede ser un milagro, amén, creativo o un milagro de sanidad. Tiene que haber algún tipo de liberación manifestado. Tiene que haber algo, una señal profético también. Pero las señales te tienen que seguir. Tú no puedes ser, amén, un ministerio vacío y carente de señal. Porque la palabra dice que esas son las señales. Esas son las señales que nos tienen que seguir. Que nos incluso añade también, amén, que si nosotros bebiéramos cualquier cosa mortífera no nos hará daño. ¿Por qué? Van a haber cosas, incluso yo he escuchado testimonio de eso, de cómo personas le han tirado brujos en las bebidas de algunos ministros, de algunos hombres y mujeres
mujeres de Dios. Y sin ellos darse de cuenta, ellos se han bebido y se han tomado, amén, ese jugo, ese refresco, esa agua, amén, estando envenenados. ¿Y sabes qué? Se han quedado atónitos cuando han visto que ese hombre, esa mujer no ha caído muerto. Como en el caso de Pablo, que una serpiente, una víbora lo mordió y nada pasó. ¿Por qué? Porque era una señal. Las señales te tienen que seguir, señores. Esto no es nada más de corre y corre. Esto no es nada más que tú hables lengua, anda, Rambo, saca la bazooka, que la granada no sirve, Honda, Suzuki, Mitsubishi. No, esto es que tú tengas señales contundentes, señales que la gente cuando las vean digan, no, este verdaderamente es un hombre, una mujer de Dios. Amén. Porque lengua hoy cualquiera las habla. Amén. Correr están la pista y campo que ni votando se acaba. Amén. Gloria al Señor. Eso no se trata de esto. Se trata de unas señales. Amén. Y tú y yo tenemos, si somos verdaderamente enviados, tenemos que tener señales. ¿Por qué? Para que tú te des gloria. Para que la gente comience a halagarte a ti. No, es para que la gente, para que número uno, la gente crean que tú verdaderamente eres un hombre y una mujer enviada por Dios. Pero número dos, como dice ahí, para que quede confirmado que la palabra que tú estás dando es una palabra rema, es una palabra de poder, es una palabra de acción, es una palabra de fe, es una palabra de autoridad. Porque a eso es que nos llamó Dios. Incluso, si nosotros volvemos a Isaías 61, en la segunda parte de ese primer verso del capítulo 61, verso 1, dice así: me ha enviado a predicar la buena nueva a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Eso son señales también. Porque una persona que queda libre, desatada de sus problemas, de su ligadura, de sus opresiones, de cualquier situación que la estaba encadenando, eso es una señal de tu parte. Amén, que Dios ha depositado. Amén, porque eso no lo estás haciendo tú. Eso lo haces por medio de la función de tu llamado. Pero para terminar, si tu llamado nada más es uno de credenciar, si tu llamado nada más es uno de Facebook, si tu llamado nada más es uno puro de flyer, de pancarta, entonces es posible. Por eso es que no hay nada y no se ve ningún tipo de impacto en tu comunidad o incluso en tu propia vida. Entendamos cuáles son las funciones de cada uno de estos ministerios. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos deleitarnos mejor en la obra que hacemos. Porque esto no es con fuerza humana, señores. Esto es con el Espíritu de Jehová. Amén, gloria al Señor. Yo espero, gloria al Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, que cada uno de ustedes, amén, esté siendo edificado. Porque yo verdaderamente comprendo y entiendo a través de los años, amados. Yo he entendido a capacidad cuáles son las funciones. ¿Por qué? Porque Dios me ha puesto a mí a funcionar en los 5 ministerios. Y no lo digo para halagarme ni nada. Creo firmemente que cada uno de estos ministerios sacaron lo mejor de mí cuando yo pensaba que yo no valía nada. Me hicieron a mí verdaderamente entender y apreciar verdaderamente lo que son estos llamados. No los considero departamentos, no los considero, amén, simplemente titulares. Los considero llamados de Dios. No son otorgados ni cedidos por los hombres. Los hombres solamente reconocen lo que ya Dios ha confirmado. Sí, es cierto, tú y yo necesitamos, amén, una bendición de imposición de mano. Pero eso no significa que los hombres reparten ministerio. La Biblia dice que es Jesús quien ha hecho eso. Y lo considera regalos. Aleluya. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Dios les guarde. Esperando en el nombre poderoso de Jesucristo que cada uno de ustedes se haya gozado. Gloria al Señor. Y quiero dejarles saber, amado, gloria al Señor, que estos videos también van a estar encontrados en YouTube. Los estamos subiendo poco a poco. Gloria al Señor. Compártelo, gloria al Señor. Edifíquese. Porque para eso nosotros estamos.
Espero que se hayan gozado. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y mañana, gloria al Señor, sintonícese que también vendremos de nuevo hablando sobre el otro tema, gloria al Señor, de otro ministerio. Dios le guarde en el nombre poderoso de Jesucristo. Chao.